Buenas noches. En el comienzo de la última semana del primer mes del año. Ya nos queda menos para terminar esta cuesta de enero que este año está siendo más peliaguda que nunca. Quizás porque hemos vuelto a comprar por encima de nuestras posibilidades. Porque ahora vemos que no nos han pagado las horas que echamos de más en los días de las fiestas navideñas y porque no nos ha tocado nada en ninguno de los sorteos que han regalado y han regado de euros la geografía insular, ¿no? Estamos como antes, o peor, porque estamos recibiendo las primeras facturas de los dispendios del mes de diciembre y es ahora cuando nos estamos arrepintiendo de alguna de las compras y del dinero gastado. Habrá que pagar, pero nos costará recuperarnos y se nos va a juntar con los gastos propios del carnaval, que ya están a la vuelta de la esquina. En concreto, faltan 30 días para que los disfraces salgan a la calle y así seguirá la cadena, complicándonos la economía, mientras que los políticos hablan del REF, de las listas regionales y de estatutos de autonomía y presupuestos generales del Estado, sin percatarse que a los ciudadanos les preocupan otras cosas y que lo que habría que hacer es mover más la riqueza de las islas, repartir más y mejor, que los sueldos no sean tan precarios y que las condiciones permitan afrontar el futuro de manera más abierta y no tan constreñida. Y es que tenemos una economía en la que habría que hacer algunas cosas como la consabida revisión de diversificar nuestros nichos de trabajo, porque según los datos aportados por los expertos, la estrategia competitiva condiciona la política de recursos humanos de una amplia proporción de empresas canarias. Hay una elevada cobertura de puestos estructurales o permanentes con contratos temporales, una baja apuesta por la formación y el capital humano y una tendencia a la minimización de los costes laborales, incluidos los salariales. La relación entre la oferta de empleo y la demanda falla y hay un exceso de sobrecualificación entre titulados superiores. Y así nos va. A casi nadie le valoran lo que hace, sino lo que cuesta laboralmente. Y hay que ser un mirlo blanco para escapar de la precariedad o de que le tengan en cuenta a uno en el puesto de trabajo que desarrolla. Y así tenemos el panorama al que nos enfrentamos todos los días, con un porcentaje de pobres que no disminuye a la velocidad que aumenta la riqueza en los pocos que se pueden considerar millonarios en estas islas. Y seguimos dependiendo del turismo, aunque la mayoría de nuestra gente trabaja en esos hoteles, que generalmente son de gente de fuera. Pero trabajan de camareros, de mantenimiento, de camareras de piso, de piscineros o botones, y muy pocos de los nuestros en la recepción y menos aún en la dirección de los mismos. Pero aún así, ¿de dónde vamos a sacar otros 200.000 puestos de trabajo para acabar con el paro? No hay hotel ni negocio para tanta gente. Hoy, por ejemplo, hemos tenido aquí a la ministra de Defensa, a Margarita Robles, firmando el protocolo de compra de acuartelamientos en el Cristo, en las canteras, Ingenieros de la Cuesta, el de Ofra Vistabella y La Cuesta. Instalaciones que en el pasado estuvieron llenas de gente jóvenes, de soldados de reemplazo, pero que desde que quitaron la mili obligatoria tienen menos gente que una sauna en el Sahara. Y la firma de esta cesión posiblemente ha librado de la ruptura del pacto en el Cabildo. Hombre, porque podría parecer muy cruel que cesaran a los consejeros socialistas el día en el que firmarían algo por lo que han estado luchando en esta legislatura. Y se han librado de ir al paro y quedarse sin el cargo ni la nómina que les mantiene. Mañana hay una rueda de prensa del PSOE. Pero de un PSOE, ¿eh? Porque no en todos los PSOEs que tienen los socialistas en estas islas cuecen las mismas habas. Esta mañana las concejales del PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna, Mónica Martín y María José Castañeda, han registrado su dimisión inmediata e irrevocable porque creen que esa condición es un obstáculo para mantener la coherencia personal y la defensa de las ideas, donde siempre han tenido como prioridad el interés general de los ciudadanos. Es decir, que se van antes de volverse locas con las cosas de su propio partido. En un sitio tragan sapos y en otro les convierten en príncipes deseados. Las concejalas han dicho a través de un comunicado que han demostrado a través de ese modo de hacer las cosas que entienden como un valor la necesaria disciplina democrática ejercida por los órganos de dirección de las organizaciones políticas. Pero en el momento actual, dada la descoordinación y el claro desencuentro con la actual dirección del partido a nivel local, la situación se hace insostenible. ¿Lo quieren más claro? Únale a eso, por ejemplo, a la desbandada del actual presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, que ya ha dicho que no se presenta, harto de que su antecesor se meta en sus cosas y que no le deje gobernar sin interferir. O de Saúl Ramírez, diputado nacional de Ciudadanos por Las Palmas, que también anuncia
su retirada por las injerencias, porque quede mejor algunas melenas que el pelo corto y porque se ha dado cuenta de cómo lo manejaban y hasta dónde llegaba la baja política. Como ven, las cosas de la gente del pueblo va por los derroteros diferentes a los de los políticos y ya estamos en una fase en la que parece que andamos en mundos diferentes. Y lo que queda por oír y ver en el tiempo que se nos avecina. Ya verán. Buenas noches. Gracias, Pepe. A Pepe le volveremos a ver mañana en su comentario y también en Políticamente Incorrecto, que le toca los martes y los jueves, como saben ustedes. Bueno, ha hablado de la cesión de terrenos del Ministerio de Defensa al pueblo de Tenerife, o en este caso al Ayuntamiento de La Laguna. Fernando Clavijo incluso ha llegado a decir que es una operación tan importante como la de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife. Han sido estas unas negociaciones prolongadas. Hoy se produjo por fin la firma del protocolo de intenciones entre el Cabildo y el Ministerio de Defensa, como pueden ver ustedes, para establecer las actuaciones que se van a llevar a cabo para la enajenación, desalojo y reubicación de los acuartelamientos de San Francisco, el Cristo, las canteras, Ingenieros de la Cuesta, Ofra Vistavilla y La Cuesta, todos ellos ubicados, como hemos dicho, en el municipio de La Laguna. Es el final de un camino prolongado que comenzó hace ya algunos años y en cuyo transcurso se ha barajado varias posibilidades. Ha estado la ministra y la firma del acuerdo con el presidente del Cabildo. La intención es que los inmuebles que ocupan el cuartel del Cristo se destinen a uso educativo, mientras que el acuartelamiento de las canteras se asocie al Parque Rural de Anaga. En paralelo se iniciará el desalojo de las instalaciones militares que actualmente están ubicadas en los cuarteles de La Cuesta, Ingenieros Ofra Vistavella y La Cuesta, y el Cabildo llevará a cabo la modificación de la ordenación urbanística de los terrenos en cuestión para introducir usos de espacios libres, equipamientos y residenciales. Desde que llegamos al Ministerio hace 7 meses, entre las prioridades de la Secretaría de Estado, de la Dirección General correspondiente, ha sido dar el máximo impulso político para llegar al día de hoy, para poder firmar este protocolo. Este protocolo que ya supone el disparo de salida para que todos esos proyectos que van a hacer de La Laguna esa ciudad más cercana, esa ciudad que da respuesta a las cuestiones sociales, se pueda poner en marcha. La isla de Tenerife y en concreto la ciudad de La Laguna inicia con este protocolo que hoy firmamos la apertura de 5 enclaves importantes de la ciudad para uso ciudadano. Diseñamos una nueva ciudad desde la planificación conjunta y avanzamos en el plan de desarrollo del eje La Cuesta-Taco. Es un día de satisfacción para La Laguna. Es como decía Carlos Alonso, el renacimiento de una parte importante de nuestro municipio. La incorporación civil de más de 250.000 metros cuadrados era un deseo de la voluntad de la ciudadanía lagunera que va a ser destinado a diversos usos de carácter social, educativo, cultural, residencial, de ocio, en definitiva para la mejora de las condiciones de vida de los hombres y mujeres de La Laguna. Bueno, por cierto, mañana va a haber una reunión importante entre el presidente del Cabildo, en este caso con otro ministerio, con el de Fomento, también el alcalde de La Laguna y estará la consejera de Asuntos Sociales, Cristina Valido. Es sobre el tema de las chumberas. De esto le vamos a preguntar a la vicesecretaria insular del Partido Socialista, María Franquet, que estará esta noche con nosotros aquí y obviamente va a tener que valorar la dimisión, la entrega de acta de las 2 concejales del PSOE que quedaban en el ayuntamiento precisamente de La Laguna. Esa y otras cuestiones, y lo que ha pasado estos días con el rifirrafe en el Cabildo. Hay opiniones para todos, las hemos recogido hoy. Pero vamos por parte. Primero, las chumberas. Insisto, mañana podría culminar el calvario de las chumberas porque tendrá lugar en Madrid esa reunión de la Comisión de Seguimiento entre las 4 administraciones implicadas. Lo dicho, Ayuntamiento de La Laguna, Cabildo, Gobierno de Canarias y el Gobierno Central. Es una reunión que promovió el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, tras enviar una misiva a Fomento para solicitar el encuentro debido a la urgencia y el cariz que habían tomado los acontecimientos en las chumberas y más tras el vencimiento del convenio del pasado 31 de diciembre, muy criticado por algunos porque dicen que el ayuntamiento no hizo los deberes. Pues bien, según Carlos Alonso, hemos aprovechado que hemos estado con ellos en la sesión de los terrenos de defensa, van a ir con una alternativa que permita la prórroga de las actuaciones más allá de la vigencia del convenio y esperan que la aprueben. Porque atención, esto lo decía Carlos Alonso esta mañana, ahora les cuento novedades.
Nosotros vamos a ir con una alternativa que pensamos que es plenamente jurídica, que hemos trabajado entre las tres administraciones, Cabildo, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento, y espero que mañana el Gobierno de Canarias, el Gobierno del Estado, pues pueda admitir esa solución, que básicamente es, en base a la Ley de Procedimiento Administrativo, articular el procedimiento del artículo 52.3, que permite la prórroga de las actuaciones más allá de la vigencia del convenio, de forma que no solo se puedan pagar los alquileres y el resto de operaciones que se están haciendo de apuntalamiento y de conservación, sino que el Ayuntamiento pueda concluir el expediente de expropiación, que está pronto a finalizar, y que se pueda ya levantar el acondicionamiento que existe en la adjudicación de las obras y que éstas puedan empezar lo antes posible. La novedad está en esta nota del Ministerio de Fomento. No es mala la novedad, todo lo contrario, porque precisamente este ministerio ha reiterado este lunes su compromiso a través de este comunicado para impulsar la reposición y reurbanización de la urbanización de las Chumberas en el municipio de La Laguna. En este comunicado el ministerio ha avanzado que mañana se va a reunir, como hemos dicho, la comisión de seguimiento. Bueno, lo hemos dicho hace 2 semanas, que la reunión iba a ser mañana 29 de enero y que va a plantear al resto de las administraciones implicadas, las que ya hemos citado, soluciones que posibiliten la firma de este nuevo convenio para la continuidad de las actuaciones en marcha precisamente en las Chumberas. Fomento ha aludido a las dificultades administrativas surgidas como consecuencia del retraso de las actuaciones y ha asegurado que ya se solicitó un informe a la Abogacía del Estado con el objeto de analizar en términos jurídicos todas las posibilidades que, a continuación de las actuaciones sin necesidad de proceder al reintegro de los fondos ya transferidos. La Abogacía del Estado, dice esta nota, ha emitido un informe que será estudiado en esta comisión de mañana, donde se tratarán las soluciones aportadas tanto por el Ministerio como por las administraciones locales en cuanto a la continuidad del convenio sin necesidad de que el Ayuntamiento devuelva el dinero al Ministerio de Fomento. Esa es la novedad que había que aportar sobre el asunto de las Chumberas. Comunicado esta tarde del Fomento anticipándose ya lo que va a ocurrir mañana. Un informe de la Abogacía del Estado encargado y que mañana se pondrá sobre la mesa. Bueno, la prolongación, ya que estamos en La Laguna, una cuestión más de este municipio. La prolongación de la calle Codeso hacia la vía de aceleración de salida desde la rotonda al aeropuerto Los Rodeos trae de cabeza a los vecinos de San Lázaro, La Laguna. Los vecinos aseguran que el proyecto de ensanche de la vía significa parte de la destrucción del jardín botánico del pueblo, que está en terreno municipal para ampliarse la salida del edificio a un edificio que de hecho ya la tiene, pero que esta obra lo que pretende es poder facilitar la célula de habitabilidad a este inmueble de 6 apartamentos que está en venta. Pues la intención de la administración es de abrirnos una calle que no va a tener salida porque la calle llegaría solo hasta el final del jardín y no se podría incorporar al carril de aceleración de la autopista, todo para dar a una propiedad la cédula de habitabilidad. Pero que nosotros hemos dicho que para haber concedido esta licencia lo primero que tenía que haberse hecho era haber ejecutado la calle. No primero hacer la vivienda y ahora buscar una solución de hacer una calle. De todas formas, entendemos que la administración ha retrocedido, la técnico ha retrocedido y está, pues ahora nos viene a dar una idea de, por ejemplo, coger 2 metros del jardín y concederle la cédula de habitabilidad. Porque resulta que el mismo dueño de la obra está conforme con la entrada que tiene, que le entra bien los coches y camiones que han entrado ahí, ahora se empeña que hay que darle unos 2,80 creo ahí. El problema está en que se van a perder árboles, quiten lo que quiten se van a perder árboles y no entendemos cuál es la posición del ayuntamiento en este sentido y creemos que lo que hay que hacer es plantear esto en pleno y que se apruebe el que no se haga la calle, no se toque y se respete el jardín. Un jardín botánico mantenido y creado por los vecinos. Si se puede, en La Laguna llevará al Pleno de febrero una iniciativa con la que proteger este jardín y reconocer el trabajo de ellos, de los vecinos. Rubén Ascanio ha estado allí, es el portavoz de Unidos Se Puede en el municipio de La Laguna.
La propuesta es intentar trasladarlo en el pleno de febrero como una iniciativa, consensuarlo al máximo entre los grupos y todos los grupos municipales para poder de alguna manera pues tenerlo antes posible de cara a las modificaciones del planeamiento que están teóricamente en un corto plazo para poder intentar proteger todo este ámbito. Evidentemente llama la atención que se quiera un espacio que ha costado 1 millón de euros a los laguneros y laguneras del presupuesto municipal, la compra de este solar, que ahora se vea afectado por una ampliación de un viario que ni siquiera la propia promotora de este edificio pues parece que está reivindicando. Vamos a hablar en un instante con el presidente de la Unión Canaria Venezolana. Pero antes, declaraciones sobre Venezuela hechas aquí en Tenerife por la ministra de Defensa, Margarita Robles. La posición del Gobierno de España la ha transmitido claramente el presidente y en esa posición estamos. Nosotros, como decíamos antes, hacemos una apuesta clara por una convocatoria de elecciones, que es la mejor manera de que los venezolanos se puedan pronunciar democráticamente, y es la posición que ha estado liderando España en la Unión Europea. Es muy importante tener en cuenta que en todos estos ámbitos que hacen referencia a lo que es una comunidad tan cercana y tan hermana como es Venezuela, España tiene un papel de liderazgo en la Unión Europea, igual que se ha pronunciado el presidente del Gobierno, se han pronunciado los dirigentes de otros países de la Unión Europea. Hay que tener sentido de Estado y, como digo, me parece oportunista que el Partido Popular y que Ciudadanos quieran utilizar la situación política en Venezuela con una única finalidad de hacer una crítica política al Gobierno de España. Y el presidente del Cabildo también ha hablado. Dice que Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela, según recoge su propia Constitución. Creo que el presidente legítimo, tal como establece la Constitución venezolana, ahora es Guaidó, y yo creo que es sobre él el que tiene que pivotar toda la acción política a partir de ahora, ¿no? Desde el conseguir que internamente hay un mayor respaldo institucional, y ahí hay una parte muy importante que tiene que ver con el ejército, y nos consta que está haciendo gestiones para conseguir que las Fuerzas Armadas venezolanas pues se adhieran al representante legítimo de la Asamblea Nacional. Ahí la presentación de una iniciativa de amnistía pues puede ayudar a eso, y después seguir obteniendo adhesiones de la comunidad internacional, de forma que sea el presidente de la Asamblea Nacional el que articule la convocatoria de elecciones con la revisión del Consejo Electoral y sobre todo los instrumentos que permitan que esas elecciones con observadores internacionales también sean plenamente libres y democráticas. Y los representantes de los venezolanos en Tenerife se han sumado hoy a la Jornada Mundial del Favor de la Ley de Amnistía en el Consulado de Venezuela. Allí intentaron hacer entrega de esta ley que ofrece conocer todas las garantías constitucionales en favor de los funcionarios civiles y militares que colaboren en la restitución de la democracia. La amnistía tiene por objeto propiciar la transición política mediante la ejecución de acciones libres y transparentes, con un voto universal, directo y secreto. Bueno, al parecer no pudieron cumplir su objetivo porque, según nos cuentan, y ahora vamos a explicarlo mejor, no les dejaron entrar al consulado. Allí en esa fotografía que hemos visto, le hemos visto a la izquierda a Agustín Rodríguez, presidente de Unión Canaria Venezolana. Verifíqueme, el dato que tenemos nosotros es que finalmente no pudieron entrar. Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique, y buenas noches a todos los televidentes de El Día Televisión. ¿Qué pasó esta mañana? Bueno, en efecto, quisimos darle el derecho, ¿verdad?, que ampara justamente lo que se aprobó en la Asamblea Nacional, que justamente se trata de la ley de amnistía, ¿no? Sí. Creemos que esto es un proceso que ya no hay marcha atrás, esto es un proceso que evidentemente el pueblo venezolano lo quería y lo necesitaba. Y bueno, se trata de unir a todos los venezolanos. Entonces, todas aquellas personas que no están inmersas en crímenes de lesa humanidad, desde la administración de Juan Guaidó, o sea, desde la nueva presidencia del gobierno, se aprobó en asamblea la ley de amnistía, que básicamente lo que se trata es como una especie de perdón a todas las acciones que se han cometido, a todos los abusos que se han cometido. Nosotros mismo aquí en el consulado, el caso nuestro, pues tenemos el gran problema que tenemos muchísimos años que el registro electoral está cerrado. Estamos hablando de que en el registro consular pueden estar en unas 30 y tantas mil personas inscritas, ahí lo dejamos más o menos,
y nada más hay 4.000 inscritos en el registro electoral. La gente ha intentado de una u otra manera inscribirse y primero les ponían 2 días a la semana y 5 o 6 personas de inscripción nada más. Gente que se inscribe y tendría derecho a voto. Tendría derecho a voto. Vale. Y yo creo que todos los ciudadanos de cualquier país tienen derecho a votar. Todo el voto de cada uno de nosotros vale exactamente lo mismo. Y a nosotros nos cercenaron ese derecho. ¿Por qué cree usted? Para que no votaran. Para que no votaran. Los que están en la diáspora votarían un no en este caso a Maduro. Tanto a Chávez como a Maduro, porque en los dos casos pasó exactamente lo mismo. Se le evitó, fíjate que, bueno, aquí lo tienes. Hablamos de unas elecciones que una media de votos, porque claro, en esos 4.000 inscritos mucha gente que ya ha ido a Venezuela, gente que ha fallecido. Y estamos hablando de una media más o menos en cada una de las elecciones de unos 2.000 y pico personas votando en Canarias. Estamos hablando que el 16 de junio, ¿verdad? Que nosotros hicimos unas elecciones nada más de lo que no era el gobierno, ¿verdad? Y se hicieron en varios puntos. Votamos cerca de 20.000 venezolanos en Canarias. Porque allí, como no eran unas elecciones llevadas por el CNE, no hacía falta estar inscritos, sino eran todas aquellas personas que tenían documento de identidad venezolano que querían votar. Nosotros nos sentimos cercenados por parte del consulado por no habernos permitido. Pueden decir que ellos son el ente nada más transmisor, que eso corresponde a Cancillería, que eso corresponde al CNE, pero son ellos los que han dado la cara y son ellos los que han evitado que nosotros nos inscribamos. Dígame una cosa, para explicárselo a los televidentes, a los que no son venezolanos y no están familiarizados evidentemente con las leyes de este país, ¿qué es lo que pretendían hacer ustedes hoy? ¿Era más simbólico que otra cosa? No, realmente no era simbólico, es un documento totalmente legal. Nosotros lo que pretendíamos es llevar justamente esa ley de amnistía, el documento, entregárselo a cada uno de los funcionarios del consulado, para que ellos se pudieran adherir. Tenemos ahora mismo a una persona que lo hizo, y es la cónsul de Miami, ¿verdad? La cónsul de primera de Miami se fue a la ley de amnistía y reconoció a Juan Guaidó como presidente de la República de Venezuela. Y eso es lo que pretendíamos, justamente que la gente, bueno, es evidente lo que va a pasar, es evidente, Dios mediante, que el Parlamento Europeo y España reconocerán a Juan Guaidó como presidente, y es evidente que los cónsules que están en este momento en el Consulado de Tenerife y en toda España perderán el placer de diplomático. Ya, ha habido un gesto hoy de la cónsul de Miami. Sí. ¿No? Se adhirió justamente se adhirió precisamente a esta ley de amnistía. A esta ley de amnistía, ¿no? Usted me dice que ahora mismo votaron 20.000 venezolanos. ¿Ustedes manejan un censo? No un censo oficial. Yo entiendo que no puede ser oficial, pero ¿tienen una aproximación de cuántos venezolanos puede haber en Canarias ahora mismo? Sí, nosotros manejamos unas cifras estimadas porque hemos tenido mucho movimiento. La crisis de aquí también hizo que se fueran, otros que vinieran. Estamos en torno a unos 60.000 venezolanos en Canarias. 60.000 en Canarias. 60.000 venezolanos. ¿Y cuándo ha sido el mayor aumento, la mayor llegada de venezolanos? Porque claro, muchos llegaron aquí, pero decidieron volver porque fue la época de la crisis. Por la situación. Por la situación de la crisis. Vinieron a España buscando una mejor situación y dijeron, bueno, si estamos aquí están peor, no hay trabajo, ¿no? Me vuelvo a casa. Pero ahora han vuelto a... Sí, después del 2014, que empezaron los problemas allí en Venezuela, se empezaron a crecer mucho más. Después del 2014 empezó a aumentar. Sí. ¿Vale? Las características que hay en Canarias son diferentes al resto de Península. En Península tenemos más asilados. Claro. Tenemos más gente con protección oficial. ¿Cómo se llama? Justamente buscando el tema de asilo político. ¿Me entiendes? Aquí también hay algunos asilos políticos. Aquí también tenemos gente de asilo político. Y también que se los han dado, inclusive han llegado a conseguir la nacionalidad posteriori. Pero se ve mucho más en Península que de repente de lo que hemos visto aquí. Aquí el canario venezolano, pues, o está casado con una canaria o con un canario, su abuelo, su papá. La relación que hay entre ambas orillas, pues, es muy estrecha. Mire, nos sorprendió a muchos, ¿no? Los que no conocíamos el devenir de estos acontecimientos, que el padre de Guaidó llevaba aquí 15 años. 16 años. 16 años ya, además taxista en la isla de Tenerife. Y nos enteramos precisamente en la concentración de venezolanos de Santa Cruz el otro día, cuando subió al estrado y empezó a hablar. A ver si me ponen las imágenes de la concentración de venezolanos de Santa Cruz, y precisamente el momento en el que el padre de Guaidó aquella noche hablaba para todo el mundo. Ahí estamos viendo el momento que por cierto, ¿esto fue convocado sobre la marcha prácticamente? Esto fue convocado desde Venezuela
ya 15 días antes. Y esto se convocó el día 23 de enero, primero porque una fecha muy representativa para nosotros, porque fue la caída de otro dictador que fue Marco Pérez Jiménez. Y aparte de eso también... Pero coincidió con el acto de Guaidó, ¿no? ¿Fue una casualidad o ya...? Bueno, yo creo que Guaidó lo hizo coincidir también, porque de lo que se trata justamente de que se pudiera juramentar ese día y dar unos plazos para conseguir los apoyos internacionales y... Sí, pero este nivel de convocatoria en la Plaza de la Candelaria, en Santa Cruz, ¿no? Que es lo que a mí me llamó... La Plaza España, que es lo que a mí me llamó la atención, ¿no? La capacidad de concentración que hubo en un momento sobre esto. Y ahí es cuando escuchamos al padre de Guaidó Mirá, hay un montón de gente esa noche. Vamos a escucharlo. Es un orgullo para cualquier padre de sus hijos, y para mí siempre he dicho que mis 5 hijos son mis 5 soles. Y este está brillando y orgulloso de todos y de él bastante. Espero de verdad que siempre lo apoyo para la ruta que va a seguir Venezuela ahora, con su equipo, la Asamblea Nacional y bueno, ¡viva Venezuela! Entiendo que el padre de Guaidó tendrá una protección especial ahora en España. Sí, nosotros asumimos que sí, que el gobierno seguro está dándole cierta protección porque, bueno, ya pasó a ser luz pública y lógicamente, pues tiene un riesgo. Ya. Algunos han dicho que algunos países, como los países que digamos, promulgaron directamente ya la presidencia de Guaidó, como Estados Unidos, Canadá un poquito más tarde, algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, Uruguay y México fueron más conservadores, dijeron, oiga, lo que pedimos es que haya elecciones libres, ¿no? Y después aquí se precipitaron, me parece a mí, o algunos lo han interpretado así, a mí también me parece que se han precipitado ciudadanos como el Partido Popular pidiendo que Pedro Sánchez lo declarara, cuando en Europa precisamente se estaba viendo qué es lo que estaba ocurriendo en Venezuela. La pregunta es, ¿cómo han visto ustedes la reacción de la Unión Europea, o en este caso de España? Que parece que es España el país al que la Unión Europea le ha dado la directriz o le ha dado la batuta para dirigir todo este asunto, ¿no? Sí, bueno, España es Iberoamérica, es quien representa a toda Iberoamérica. Nosotros fuimos críticos, ¿vale? Nosotros como comunidad, independientemente de que sea el PP, de que sea Ciudadanos, de cualquier partido político, nosotros fuimos muy críticos, ¿verdad? Porque nosotros, ¿por qué vemos una ambigüedad? Porque se desconocen las elecciones de mayo del 2018, en el cual, al desconocer las elecciones, significa que no tenemos presidente, ¿verdad? Y en este caso hay un usurpador, está declarado usurpador por la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, con lo cual está recogido en la Asamblea Nacional, y ahí nosotros también discrepamos cuando dicen autoproclamación. Nosotros no consideramos que es una autoproclamación, él no se autoproclamó, él recibió el mandato de la Asamblea Nacional para tomar las riendas del país, porque así lo dice la Asamblea. Sí, hay un artículo, el famoso 233, que habla de esto. Para nosotros, él es el presidente en este momento. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a Maduro que convoque unas elecciones cuando ningún ciudadano tiene la capacidad, ni la potestad, ni la responsabilidad de poder hacerlo? Nada más lo puede hacer el presidente de la República. Claro, pero en este caso también es clara la ley, ¿no? Diciendo que claro, es un presidente interino, entonces tiene un tiempo para convocar unas nuevas elecciones. Y es lo que se está haciendo. Hay una hoja de ruta que era luchar contra la usurpación, acabar con la usurpación, o sea, que Maduro deje de una vez Miraflores, ¿verdad? Hablamos de un gobierno de transición, porque, como lo has dicho muy bien, es un presidente interino, ¿verdad? Y convocatoria de unas elecciones. ¿Por qué una convocatoria de unas elecciones en un tiempo determinado? Porque tenemos que reconstruir la separación de poderes. O sea, nosotros hasta hoy, el único poder que de verdad tenía personalidad propia del 2015 para acá ha sido la Asamblea Nacional, porque los únicos dos poderes venezolanos que son de elección popular son el Poder Ejecutivo, que es el presidente, y el Poder Legislativo, que es la Asamblea, ¿verdad? Los demás poderes son independientes. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia son nombrados por la Asamblea Nacional. Pues resulta que estos dos poderes son nombrados y manipulados desde el Ejecutivo. Y el mismo Ejecutivo crea una Asamblea Nacional Constituyente paralela a la que todos votamos inconstitucionalmente para intentar de anular a la Asamblea Nacional. Entonces, lleno de todos estos vicios, ¿verdad? Creemos que Maduro, primero que nada porque no es presidente y no tiene la potestad para hacerlo. Y segundo, no se reúnen las condiciones. ¿Qué pasaría
si ahorita Maduro convoca unas elecciones? ¿Qué garantía no tenemos que tengamos que volver a retroceder nuevamente en todo lo que se ha avanzado en pro de la democracia venezolana? Ya. Ahí es donde nosotros... Don Agustín, no nos en todos estos procesos es fundamental, y especialmente en Latinoamérica, estará usted de acuerdo conmigo, es fundamental el papel de los militares, ¿no? Los militares se han pronunciado, pero también es verdad que Guaidó ha dicho, oiga, la ley de amnistía. Les viene a decir más o menos, reflexionen, piénselo y hablamos en unas 24 o 48 horas, ¿no? Correcto. Ahí está la clave. Ahí está parte de la clave. Ahí está parte de la clave porque, bueno, todos los que conocemos Venezuela sabemos que en la actualidad las Fuerzas Armadas es otro ente secuestrado por la revolución. Ellos hablan de patria, socialismo, muerte. O sea, ¿cómo vamos a ver? Bueno, lo de muerte lo decían antes que muriera Chávez, ya no dicen muerte. Pero sí hablan de patria y socialismo. ¿Cómo unas Fuerzas Armadas van a identificarse con un partido político o con una ideología política? Eso no se puede ver en ningún país. Unas Fuerzas Armadas se debe a su constitución y a su pueblo. Totalmente sin ver ningún tipo de ideologías de ningún tipo. Y aquí está clarísimo que las Fuerzas Armadas han sido un gran soporte para que el abuso y la violación sistemática que ha tenido el gobierno revolucionario sobre el pueblo de Venezuela se haya podido cristalizar. ¿Usted qué piensa que se está cosiendo ahí en el seno de las Fuerzas Armadas? Bueno, un trabajo grande que se está haciendo y con la misma ley de amnistía es buscando, ¿verdad?, que de más o menos rango medio alto hacia abajo, ¿verdad?, se posicionen del lado correcto de la historia, ¿verdad? ¿El lado correcto de la historia para usted es el de...? El lado correcto de la historia para nosotros es la Constitución venezolana. Bien. ¿Vale? Y la elección de la mayoría de un pueblo, ¿vale? No es que yo lo diga porque yo soy de un bando o de otro bando, sino por la mayoría. En su momento yo tuve que reconocer, a pesar que Hugo Chávez no me gustaba, tuve que reconocer que Hugo Chávez era el presidente de Venezuela. Pues hoy también quiero que se reconozca quién es la persona, ¿verdad?, que la mayor parte del pueblo es la que quiere. Y estamos seguros que las Fuerzas Armadas lo vamos a conseguir. Que vamos a conseguir que nosotros los llamamos los comacates, comandantes mayores y tenientes. Sí. Esa gente realmente desobedezca esas órdenes abusivas del alto mando, que por cierto sabemos que está de alguna manera denunciado en los mismos Estados Unidos por narcotráfico, el cartel de los soles. O sea, hay ahí una especie de denuncia en cuanto a los altos rangos militares. Ya, y después está el tema del petróleo, ¿no? El tema del petróleo. He escuchado unas declaraciones recientemente en las que decían que, bueno, que sobre todo por la afinidad que tiene Nicolás Maduro con los chinos, ¿no?, ahora mismo, que Estados Unidos nunca iba a permitir que los chinos mangonearan en el petróleo venezolano. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, han mangoneado porque la inversión china, los préstamos que China desde el año 2007 hasta la fecha le ha hecho a Venezuela, son unos préstamos, o sea, ha sido el salvavidas de la debacle económica que ha hecho la revolución, que lo que ha hecho es generar inflación tras inflación. Ves los índices inflacionarios que tenemos en Venezuela. O sea, eso es astronómico, sí, eso se dice y la cifra no se cree, ¿verdad? Entonces, lógicamente sí ha afectado. Pero ahorita mismo va a ser otro de nuestros puntos de apoyo. Yo asumo que el nuevo gobierno de Venezuela tendrá que de alguna manera reconocer hasta hoy qué negociaciones se han hecho con China, pero lógicamente ya vemos cómo los activos que, por ejemplo, están en Estados Unidos y las empresas petroleras como Citgo, las empresas que están en el exterior, van a pasar ya a manos del nuevo gobierno. Con lo cual, pues, la revolución también tendrá un asfixia económico en cuanto a entrada de dinero, porque en Venezuela no pasa como en España, que los presupuestos salen de los impuestos de la gente. Allá hay impuestos, pero realmente la base de un presupuesto del Estado venezolano se basa en barril de petróleo, en la exportación de barril de petróleo. Y ahí lo van a tener también bastante crudo ellos. Ya. ¿Está diciendo usted que la intervención del China se va a quedar diluida o en este caso la intervención de Estados Unidos, en este caso, va a propiciar que los gestores del petróleo, bueno, tienen que si una vez Guaidó, digamos, es reconocido internacionalmente como presidente y no pasa nada extraño digo yo, que hay un bando bueno, que salgan los militares a la calle, digamos que tengamos ya al presidente del legislativo como presidente de la nación, ¿este pasa a controlar las reservas de petróleo? Ya pasaría a controlar. De hecho, ya hoy nombraron a Carlos Vecchio, ¿vale? Lo nombraron representante diplomático en los Estados Unidos, el representante de negocios de Venezuela en los Estados Unidos. O sea, ya tenemos el primer diplomático ya nombrado por Juan Guaidó. Y de eso se tratará, ¿me entiendes? De que logremos conseguir cada uno de esos pasos para lograr volverle a Venezuela, devolverle su
democracia. Mire, hay un dato de las ONGs que dice que al menos 35 personas han muerto y otras, esto es de hoy, de ahora mismo, y otras 850 han sido detenidas desde el pasado 23 de enero cuando comenzó la nueva ola de protestas, ¿no?, contra el gobierno de Maduro. Esto es de Provea y el Observatorio de Conflicto, que han documentado estas 35 muertes, bueno, incluso habla de dónde ha habido muertes, en Caracas más, en muchos estados, ¿no?, y que hay gente que por su afinidad política ha sido arrestada, ¿no? Estamos hablando de 850 personas detenidas. Claro. Es que en Venezuela, para que a ti te detengan, no necesitas tener una afinidad política. Porque, a ver, sí es político, pero me refiero a partidista. Yeah. Sencillamente, en el régimen, o estás con ellos o estás en contra de ellos. Sencillamente, yo ahorita me mandaron un vídeo que es una pena que no lo podamos pasar, y 3 muchachos que salieron a protestar. Le bajaron los pantalones en pelota y era el policía con un bate, tú eres guarimbero, ¡pam! 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 O sea, los abusos, las imágenes de crímenes de lesa humanidad, las imágenes que hemos visto nosotros en las protestas son dantescas, Y ahí vemos a las Fuerzas Armadas donde a día de hoy pues han protegido. Y aparte de eso, todos sabemos que hay mandos militares y tenemos a los cubanos allí. Que Guaidó ya les dijo a los cubanos que sabemos también el problema que hay en Cuba, que si se quieren quedar en Venezuela tienen las puertas abiertas, pero fuera de los puestos de mando y fuera de las Fuerzas Armadas venezolanas. Yeah. Usted antes no me quedó claro, ¿cómo ha visto la reacción de la Unión Europea? En el sentido que le han dicho a Guaidó, o a Maduro más bien, oiga, convoquen elecciones en este tiempo o reconocemos a Guaidó, pero usted me ha dicho que Maduro no puede convocar elecciones. Maduro no puede convocar unas elecciones, primero porque fue desconocido, sí, y segundo porque él nunca se juramentó basado en la Constitución. Otro error que cometió Nicolás Maduro, y por eso se esperó hasta el 5 de enero, era ver cómo se juramentaba Nicolás Maduro. La Constitución española es muy clara. La persona electa, porque en Venezuela, para los que no lo sepan, en Venezuela las elecciones son presidencialistas. Sí. Elegimos al presidente. Con lo cual, el candidato que ha ganado las elecciones tiene que presentarse en la Asamblea Nacional para juramentarse. Claro, a la Asamblea Nacional ser de mayoría opositora, él recurrió a un Tribunal Supremo de Justicia que él nombró a dedo para ser nombrado. Y en la Constitución es muy clara, salvo en un caso muy especial que la Asamblea Nacional por fuerza mayor no pudiera juramentar al presidente, es ahí a donde tendría que ir al Tribunal Supremo de Justicia. Pero es que el Tribunal Supremo de Justicia legal, que es el que está nombrado por la Asamblea, está en el exilio, porque los iban a meter presos. La deflación, los problemas de Venezuela se aceleran todavía más, una vez que entra Maduro. ¿Por qué? Porque tiene otra forma, porque Chávez era al fin y al cabo un estadista. ¿Por qué? Chávez, o sea, Maduro es la continuación de Chávez. Sí. Quizás Chávez era muchísimo más, pero te digo preparado, quizás. Quizás preparado, un hombre que convencía mucho, es un hombre que tenía mucha empatía, no era Maduro. Maduro pareciera más que fuera como el maniquí que mueven, ¿me entiendes? Los tentáculos que mueve el castrocomunismo para que haga lo que ellos digan. Chávez no. Chávez evidentemente se veía que tenía personalidad y tenía fuerza. Pero evidentemente la caída económica, el declive económico que ha tenido la revolución, lógicamente se debe al precio del barril de petróleo que se ha caído al suelo. Yeah. Porque anteriormente lograban mantenerse, aunque también eran unos muy malos administradores, es por el chorro de petrodólares que estaban entrando a las arcas del Estado. Ya, pero para nosotros, ¿no? Acostumbrados a que los presupuestos generales del Estado se hacen a razón del dinero que sale de nuestras nóminas y de nuestros impuestos, directos o indirectos, pensar que un país que tiene tanto petróleo, que es tan fuerte, no tenga reservas para una contingencia de este tipo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuántas empresas tiene Diosdado Cabello alrededor del mundo? ¿Cuántas empresas tienen cada uno de los funcionarios y personeros del Estado por todos lados? Las hijas de Chávez, multimillonarias. O sea, los niveles de corrupción han sido tan altos. ¿Pero tanto dinero se llevan, cree usted? Sí, señor. Porque y los militares. Muchísimo dinero. Y porque tienen los militares con ellos, el alto mando. Muchísimo dinero. Los activos que ellos tienen, han comprado hoteles, empresas, mansiones. El chavismo en España mismo, una de las cosas que nosotros decíamos, la cantidad de inversión de la revolución que hay en España. Y en cuanto al tema que hablábamos del presupuesto en barril de petróleo, la Cuarta República, la criticada Cuarta República,
estuvo manejándose en torno a 16, 17 dólares el barril de petróleo. Chávez se mantuvo en 100 dólares el barril de petróleo de media. O sea, es una cantidad importante. ¿Usted cree que esta es la oportunidad definitiva para Venezuela? Oiga, porque venimos del Caracazo, venimos de Chávez, venimos del otro, porque al final uno es una consecuencia de la otra, de un disparate, tanto por unos como por los otros, ¿no? Yo he estado 2 veces en Venezuela trabajando, ¿no? Y me parece que tiene, y no hablo del petróleo, que el petróleo está claro, ¿no? Me parece que tiene unas cualidades y unas oportunidades brutales, ¿no? Brutales. ¿Cómo puede ser un país con tanta historia que todavía esté tan verde desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de las cosas que hay que hacer allí, ¿no? Cosas que se hacen, por ejemplo, en Europa o que funcionan o que se hacen en Norteamérica y que Venezuela todavía ni siquiera ha explorado? ¿Por qué? Porque el barril de petróleo es jauja. Nuestro mar es la gran riqueza que tenemos. Muchas veces decimos, África es pobre. No, pobre es el pueblo africano. Los gobiernos son ricos porque África es rica. En África hay petróleo, en África hay minerales, en Venezuela es igual. En Venezuela hay cualquier cantidad de minerales, hay petróleo, las tierras son fértiles, dan 4 cosechas en el año. O sea, es increíble la riqueza que tiene Venezuela. Eso nos ha conllevado también quizás a que la corrupción de los mismos partidos, los errores del bipartidismo, algo parecido a lo que ha podido pasar aquí, bueno, ha llegado el populismo y bueno, hemos ido a peor de lo mismo, no, a muchísimo más allá de peor de lo mismo, ¿no? Pero oye, Venezuela, en mi época de estudiante, Venezuela decíamos que era un país en vías de desarrollo. Y el nivel de preparación que tienen los venezolanos, si te vas, por ejemplo, a la industria petrolera, a las mejores empresas petroleras del mundo, vas a encontrar a venezolanos allí. O sea, sí hubo, a pesar de los problemas que teníamos, preparación. Sí habían fábricas en Venezuela. Venezuela pasó de al ser rica, todo lo importaba, todo lo buscaba afuera. Pues llegó a una era industrial que empezó a crecer. Ajá. Apenas llegó el chavismo, pues se acabó. Se nos fueron las plantas ensambladoras de vehículos, fábricas de pastas, jabones, toda esa inversión extranjera que había llegado y producida, porque empezó el señor Hugo Chávez con las expropiaciones. A nacionalizar. A nacionalizar. Y todo lo que nacionalizó, que por cierto, la empresa que tenía el 74% más o menos del agro venezolano era de origen canario, que era Agroisleña. Sí. La convirtió en agropatria, la acabó. La acabó. Y así pasó con todo lo que tocó, la República. Y última cuestión. Usted hace una prospección, un análisis. ¿Cuándo veremos a Guaidó o cuándo veremos una solución definitiva a este tema presente de ahora? No hablo de Venezuela porque todavía tendremos una selección. Si esto acaba bien, esperemos que acabe bien, pues hombre, lo deseable sería que Guaidó sea el presidente interino, convoque elecciones y después que el pueblo decida, ¿no? Exacto. Más o menos hace un análisis, una prospección de cuánto podemos estar recibiendo noticias de Venezuela hasta que se calmen las cosas, porque de momento seguimos a Maduro en sus 13 y la otra parte también en sus 13. En sus 13, correcto. Pero bueno, nosotros ahorita lo que necesitamos es ese apoyo internacional. Necesitamos ya que la Comunidad Económica Europea y que España ya este fin de semana decidan de una vez por todas reconocer ¿cómo digo yo? En forma, ¿no? Sí. En forma y fondo tienen que reconocer ya a Juan Guaidó como presidente de la nación. Sí. ¿Verdad? Para que los siguientes pasos que se van dando... Fin de semana se agota el plazo que le han dado. Se agota el plazo, por eso ya no habría más excusas. O sea, ya tendríamos, nosotros pensamos que la Comunidad Económica Europea, porque escuchamos comentarios en la Comisión Europea, en el Consejo Europeo, y todo apuntaba a que sí. Pero bueno, lógicamente, como decíamos antes, España lidera Iberoamérica y lideraba el caso. Y bueno, se le ha hecho caso a España porque Francia reconoció a Juan. En un primer momento. En un primer momento, pero en el momento que se entró en el Parlamento Europeo, entró a España la reunión de ministros exteriores, pues decidió vamos a esperar. ¿Vale? Pero ese vamos a esperar son 8 días en los cuales hay gente muriéndose por falta de medicamentos, hay gente muriéndose de las violaciones de derechos humanos que se están ocasionando, hay personas que se están deteniendo de manera injusta, ¿verdad? Y el pasillo humanitario que lo necesitamos cuanto antes. Ya tenemos a los Estados Unidos con $20 millones dispuestos a mandar medicamentos en Venezuela. Hablamos que tenemos cerca de un 90% de desabastecimiento farmacéutico, con lo cual la gente ya se muere porque no puede hacer su tratamiento coronario, porque no puede hacer su tratamiento de diabetes. Increíble. Los 20 millones los pone ahora Estados Unidos. ¿Por qué no los puso antes? ¿Por qué no podía ponerlos? Porque el gobierno revolucionario siempre negó la ayuda humanitaria.
salieron barcos, inclusive de naciones vecinas, y se pusieron barcos para que entrara el pasillo humanitario y no se pudo entrar. Nosotros mismos aquí, nuestras asociaciones, no solamente las nuestras, sino todas a nivel nacional, nos hemos convertido en asociaciones de ayuda humanitaria. Y nosotros no podemos mandar todo lo que recogemos. Tenemos que ir mandándolo poco a poco, porque si a nosotros se nos ocurre mandar un contenedor, no lo dejan entrar. Ya. O sea, es responsabilidad del gobierno, del exgobierno venezolano. Don Agustín, gracias por haber estado aquí y por habernos hecho entender un poco más cómo funciona la democracia en Venezuela. Gracias a ustedes por cómo ha invitarme. funcionado hasta ahora y qué sería lo deseable, ¿no? Correcto. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos en un día más. De inmediato nos vamos a ver qué ha pasado en La Laguna. Estará aquí la vicesecretaria del Partido Socialista en la isla, Marian Franquet. Vamos a hablar con ella de esto, de la crisis, que parece que había una crisis en el Cabildo y que ahora no hay crisis. Últimas declaraciones también de Carlos Alonso, la tercera vez que lo veremos hoy, pero es que ha dado un montón de titulares. Será de inmediato, después de la publicidad. A ver, todavía seguimos. Vamos a ver a los autónomos si este mes pueden pagar el último trimestral del año pasado, porque el Comité de Empresa de Gestión Recaudatoria de Canarias, el conocido Grecasa, lo hemos hablado aquí varias ocasiones, ha confirmado que va a continuar con la huelga indefinida hasta que se equiparen los salarios a sus 134 trabajadores de la Agencia Tributaria Canaria. Esta protesta, recuerden, que solicita la homologación del personal laboral de Grecasa con la Agencia Tributaria Canaria, mantiene cerradas 7 de las 8 oficinas de la compañía en el archipiélago, compañía que depende de nosotros, del Gobierno de Canarias, lo que supone que se ha dejado de atender a 1.000 contribuyentes diarios por establecimiento y que están pendientes 300 solicitudes de ayuda a empresas, 2.000 notificaciones y otras 6.000 de tipo electrónico después de más de 10 días sin operar. El paro se debe a que la compañía solo se ha interesado en establecer los servicios mínimos, denuncian, también lo dijeron aquí la semana pasada y vuelven a reiterar esos servicios mínimos que fueron anulados por la Inspección de Trabajo y no han negociado en lo que han calificado como una política de buenas palabras y de pasarse la pelota que tiene en vilo a los trabajadores. Esto es lo que sabemos a última hora, por ejemplo, del pasado viernes. Ha cambiado mucho la cosa en este fin de semana, por esa razón vamos a saludar a Marisa Peña, miembro del Comité de Huelga de Grecasa. Marisa, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, he hecho un resumen, casi me lo he aprendido de memoria. Sí. Han cambiado, tengo que rectificar algo de lo que he dicho, tengo que añadir algo, tengo que quitar algo, ¿ya hay intente? No hay ningún cambio. Es verdad, verdaderamente vergonzoso que hasta la fecha de hoy todavía no nos han sentado para hablar, para negociar, para nada. Sí nos han reunido el gerente de Grecasa, Javier Medero, para volver a informarnos de los servicios mínimos, que ya hoy mismo empezaron todas las oficinas de atención tributaria a trabajar con los servicios mínimos. Pero aún así ocasionando unos tiempos de espera que ya alcanzan las 5 o 6 horas de espera. Ya. ¿Hay prórroga para que los contribuyentes puedan ejercer sus obligaciones? Sí, justamente el viernes se publicó en la página del Gobierno de Canarias que amplían el plazo para el 15 de febrero. Ya. ¿Y ustedes van a seguir con la huelga indefinida? Por supuesto, por supuesto. Bien. O sea, el acercamiento ha sido para hablar de servicios mínimos. ¿Nos mantenemos en eso? Exacto, y nos volvemos a los servicios mínimos que ya habían sido en su momento decretados ilegales por Inspección de Trabajo y son exactamente los mismos, un copia y pega. Vale. O sea, mañana se van a abrir las oficinas, se supone, pasado mañana también, pero todo en servicios mínimos. Sí, ya han sido notificados todas aquellas personas que tienen que atender a su puesto de trabajo, desde que recibieron su notificación, pues se han incorporado en su puesto de trabajo. Vale. Pero digamos una cosa, porque yo sigo sin entenderlo. ¿No hay nadita de acercamiento? ¿No hay nadita? ¿No hay nada? Desde la Consejería de Hacienda no se va a hacer nada, no se van a sentar con ustedes. ¿Se han plantado ahí o cómo es esto? Es que no termino de La verdad que teníamos, a nosotros tampoco, la verdad que teníamos la esperanza de que hoy íbamos a reunirnos con el gerente, pero no hemos recibido esa llamada de teléfono. Y la verdad que hemos visto a Rosa Dávila salir en la televisión hoy en las noticias, igual que nuestra huelga y nuestra manifestación en la calle,
y sus palabras, la verdad que te desaniman, porque intentan echar balones fuera, se acogen a un término de marco legal, y la verdad que nuestra situación requiere una mirada más intensa. Hay que mirar todo el marco en su conjunto. Crecasa es una empresa que lleva 26 años trabajando perfectamente, conlleva muchas más funciones, no solo el asesoramiento directo al contribuyente, sino también lleva todo lo que son las notificaciones, la sede electrónica, el mantenimiento del propio portal del Gobierno de Canarias. Y la verdad que esté dejándolo y no tomando esa responsabilidad, ¿no?, de sentar y hablar con nosotros, es inadmisible. La verdad que no lo podemos entender. Marisa, gracias. La llamada era para no salir de nuestro asombro. Vivimos en un asombro continuo. Gracias, Sí, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Pues precisamente la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha admitido este lunes en un foro organizado por los diarios La Provincia y La Opinión que para esta comunidad autónoma que gobierna Coalición Canaria en minoría es mejor que no se aprueben los presupuestos generales para 2019. Así lo manifestaba al ser preguntada por esta cuestión por uno de los asistentes al encuentro, al considerar que estas cuentas dice Dávila, tal como han salido del Consejo de Ministros, cercenan la parte fiscal del REP y recortan recursos a Canarias. Aún así, Dávila confía en que el encuentro que el Ejecutivo, que concretamente Fernando Clavijo, prevé celebrar este jueves con las ministras de Administración Territorial y Hacienda, pues destrabe el asunto. Cuestionada por los apoyos con los que cuenta el PSOE para sacar adelante las cuentas, dijo lo siguiente. Yo creo que quien tiene que confiar en todo caso será Pedro Sánchez y sus socios. Vemos que tiene una debilidad en el ámbito de los apoyos que cuenta en el Congreso de los Diputados. No solamente le han tumbado recientemente el Real Decreto del alquiler de vivienda, sino vemos que hay una fractura dentro de Podemos que también puede pasar factura al Gobierno de España y a la situación de Pedro Sánchez en Moncloa. Y el Partido Socialista de La Laguna, al menos el Grupo Socialista en el Ayuntamiento, terminó de diluirse. Las socialistas Mónica Martín y María José Castañeda han renunciado hoy, 28 de enero, a sus actas de concejalas del Ayuntamiento de La Laguna. Las ediles han hecho público esta decisión a través de un comunicado en el que afirman que, dicen textualmente, creemos firmemente en que el objetivo de mantenerse en el cargo para trabajar por las siglas no debe constituir un obstáculo a la hora de atender a la coherencia personal y a la defensa de las ideas y proyectos comprometidos. Siempre hemos tenido como prioridad, dicen, el interés general de los ciudadanos de La Laguna. Añaden además, las dos socialistas que sustituirán a las ediles que han renunciado a sus cargos son Silvia Maestre y Julio Marrero, a falta de saber si aceptan sus nuevas actas. Este encuentro va a tener lugar del 13 al 16 de junio. Y crisis, dicen que había en el Cabildo. Hoy se le ha preguntado a Carlos Alonso. Saben ustedes que hubo un pleno el pasado viernes en el que el Partido Socialista, socio de Coalición Canaria, votó una cosa y Coalición Canaria votó la otra. Carlos Alonso dice que no estamos para romper ningún pacto. Lo vemos. La responsabilidad es la que tiene que mandar en estos asuntos, ¿no? Estábamos a pocas fechas de las elecciones y no parece que sea razonable romper un pacto que por otro lado ha funcionado hasta ahora bien, ¿no? Lo que ocurre es que en las últimas semanas, yo lo vengo diciendo desde hace ya días, observo que en el Partido Socialista hay una tendencia a fijarse más en cuestiones que no tienen que ver con los intereses de la isla y más con intereses electorales, ¿no? El candidato está haciendo oposición cuando al mismo tiempo está gobernando y por otro lado pues el Partido Socialista no está haciendo honor a su compromiso con el Pacto por Tenerife, en donde había que poner a Tenerife por encima de la posición de partido, ¿no? Lo que hay que ser es responsable, ¿no? Lo que no sé es el nivel de responsabilidad que tendrá el PSOE y si quiere seguir tensando la situación, ¿no? Por nuestro lado, nosotros tenemos muy claro lo que queremos hacer, que es seguir defendiendo los intereses de Tenerife desde la centralidad, sin ataduras, y eso es lo que vamos a hacer, buscando acuerdos con las fuerzas políticas dentro del Cabildo que quieran hacer eso. Es obvio que desde el PSOE de fuera se está alentando el viento para que la veleta se rompa, la cometa se rompa, y yo lo que tengo la responsabilidad, aunque no me guste la situación, es de seguir tirando para mantener el hilo, ¿no? El acto de la firma de la asociación de los terrenos por parte del Ministerio de Defensa al Cabildo, en este caso para que La Laguna gane
más metros cuadrados estaban presentes obviamente los consejeros socialistas en el Cabildo de Tenerife, que aprovecharon para saludar e inmortalizar el momento con la ministra de Defensa. María Franquet, vicesecretaria general del PSOE en Tenerife. Muy buenas noches. Buenas noches. Escuchando a Carlos Alonso viene a decir que, bueno, que el pacto de Tenerife por Tenerife está roto, pero que lo que le entendemos a Carlos Alonso es que no son estos socialistas del Cabildo los que quieren romper, sino son los socialistas que mandan ahora en todo el socialismo de Tenerife. O sea, Pedro Martín, el que manda parar. Es la interpretación que yo hago. Sí, no, es la cantinela que llevamos escuchando desde hace varios días, ¿no? PSOE hay uno. Es cierto que es una estructura compleja porque afortunadamente es un partido que tiene una representación y tanto institucional como territorial muy amplia y muy consolidada. Son muchos años de PSOE en Tenerife y en Canarias y en España. Y por supuesto muchísima gente que los conforma. Pero llevo escuchando esta cantinela, de socialistas buenos, socialistas malos y discrepancias, y la realidad es que solo se lo he escuchado a Carlos Alonso. Yo no he escuchado a un solo socialista, a una sola socialista, ni de la Insular de Tenerife, ni del Cabildo de Tenerife, que haya hecho o haya dicho algo que intuya levemente que esa situación existe. Lo único que he escuchado es a Carlos Alonso diciendo que por los pasillos dicen que le cuentan. Y me parece muy poco serio para un presidente del Cabildo, muy poco serio. Esta política del cotilleo, de dicen que me cuentan, sin que haya una sola declaración de ningún socialista, ni por parte de los consejeros y consejeras del Cabildo, ni por parte de la dirección insular, que vaya en el sentido de que haya existido alguna discrepancia en estos días en el seno del partido, me resulta como mínimo curiosa, ¿no? La trascendencia que ha tenido solo porque Carlos Alonso se ha empeñado en que eso existe. Y es una realidad que, bueno, a mí me gustaría, porque, no sé, el señor Linares apareció en escena hace 2 días. No estaba la dirección de Coalición Canaria y me parece perfecto. Vamos a ver, no se lo voy a criticar ni voy a decir que Carlos Alonso es malo y Linares es bueno. No. Es una formación política que decide quiénes son sus portavoces y en qué momento quieren decir lo que quieren decir y cómo quieren decirlo. Pero Carlos Alonso en esta legislatura no se ha callado nada, ¿no? Es más, nos ha dejado titulares. Sí, no. Bueno, yo entiendo que Carlos Alonso tiene una facilidad importante a la hora de generar noticias y titulares. Lo que pasa es que muchas veces es algo que se dice en el periodismo, que se dice mucho, Enrique, ¿no? Eso de que un titular no te fastidie una noticia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que Carlos Alonso juega un poco a esto, ¿no? A titulares que poco tienen que ver con la noticia en cuestión, pero no dejemos que el titular me fastidie la noticia. Ya. Pues bueno, ¿Usted cree que Carlos Alonso estaba siendo en estas declaraciones de niño bueno? De, bueno, yo no quiero romper, no es bueno para la ciudadanía, ¿por qué vamos a romper? Cuando el viernes ya nos habían dicho que esto estaba roto, que iba a acabar. Yo no voy a caer en el juego de descalificaciones de buenos y malos, ¿no? Y de o de poli bueno, no de niño bueno. O de poli bueno, poli malo. No, ellos tienen sus estrategias de comunicación, tienen sus estrategias políticas. Carlos Alonso juega mañana y tarde noche a las estrategias, eso sí que lo tengo muy claro, ¿no? El cómo se ha hecho una política comunicativa desde el Cabildo para generar una situación que en realidad era inexistente, pero para tapar otra que sí es existente, ¿no? Cuando algo le viene mal, hablamos de muchas cosas que diluyen el mensaje central de lo que le viene mal para que no centremos la atención en eso, ¿no? Y yo creo que es lo que ha pasado en el Cabildo en las últimas semanas, en los últimos días, ¿no? Había un tema central importante, que es la adquisición de un edificio para uso sociosanitario por parte del IAS, que fue muy conflictivo por muchas cuestiones, desde el procedimiento hasta aquí por quién se le compraba. Y cuando se ven enredados en algo que han visto que han hecho muy mal, entonces empezamos a disparar a todo lo que se mueve, a disparar sin tener cierta cuál es la diana, pero montamos un revuelo muy importante que hace que dejemos de hablar de lo que realmente es central y lo que realmente les perjudica. Entonces, la moción que presenta Coalición Canaria para que el PSOE se retrate con el tema de los presupuestos generales, es una contramedida, digamos, es una
Es una contraprogramación. Eso, las chumberas y todo lo que tiene alrededor. Pues es que además, cuando tú analizas las cosas con un poquito de detenimiento, ¿no?, y empiezas a ver cuáles son los planteamientos. Yo escuchaba a Carlos Alonso decir esta mañana que las chumberas había sido uno de los motivos que había generado pues la crispación, cuando fue una moción que se aprobó por unanimidad. Sí. Por unanimidad. Tú dices, a ver, y que fue Coalición Canaria quien vota también a favor de un punto que viene en esa moción de las chumberas, que es pedirle al Ayuntamiento de La Laguna que diga en qué se ha gastado el poco dinero que se ha gastado y el que queda, ¿dónde está? Y eso lo vota a favor Coalición Canaria, pero de eso no se habla. De eso no se habla. Se hablan de deslealtades que vienen por trabajar para solucionar el problema. La directora insular de Vivienda del Cabildo, Marta Arocha, la socialista Marta Arocha, me decía una cosa el otro día que yo le daba la razón y me sorprendía, ¿no? Y me decía, Marian, es la primera vez en mi vida, y mira que llevo tiempo trabajando en lo público, ¿no?, desde cargo público a ser funcionaria pública. Sí. Esa es la primera vez que me critican por trabajar por solucionar un problema. Es la primera vez que me critican por trabajar por solucionar algo que es importantísimo para las personas. Pues sí, en esas estamos, en esas estamos. Presupuestos generales. Estaba escuchando que lo primero las personas mayores, que lo primero las personas dependientes, que lo primero, por supuesto que sí, que lo primero. Entonces, ¿cómo te explicas que si son lo primero rechacen unos presupuestos que duplican la inversión en Canarias para personas dependientes? Como mínimo, si vamos a sacar este tipo de temas para generar debates, pues que tengan un poquito de base y sensatez. Ya. Va a haber una reunión el jueves, hablando de los presupuestos. ¿Usted ha escuchado lo que he contado, lo que ha dicho hoy en el foro de la provincia de la opinión la consejera? ¿Qué le parece que Rosa Dávila diga, pues por mí que estos presupuestos no salgan adelante? Me parece un despropósito. Le ha contestado el Partido Socialista diciendo que le ha contestado el Partido Socialista a nivel regional diciendo que bueno, vienen a decir más o menos que estas declaraciones son un disparate cuando lo que hay en la bolsa son 500 millones de euros más. Claro, primero porque están lanzando un mensaje que es falso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque a las puertas de una negociación donde tú intentas conseguir lo mejor para los canarios y las canarias, el generar este clima de crispación, el generar con estos alardes y salidas de tono, pues me parece que no es precisamente el poner de la parte que tiene que poner el Gobierno de Canarias para llegar a acuerdos y para conseguir que esos presupuestos, que si bien son mejorables, no son malos para Canarias. Eso es absolutamente falso. Pero sí son mejorables. Hombre, pues trabajemos para mejorarlo, generar este clima de crispación con frases además que a mí me parece que son de una salida de tono poco propia de una responsable pública que tiene la responsabilidad que tiene doña Rosa Dávila, ¿no? ¿Pero por qué, señora Franquet? ¿Por qué se dicen estas cosas? Si al final los números son estos. Hemos venido todo este mes pasado... Porque no hablamos del superávit del 17, porque no hablamos de la gestión del Gobierno de Canarias, porque estamos entretenidos hablando de eso para ocultar o para camuflar. Yo creo que Coalición Canaria es experta en camuflaje, para camuflar la realidad que tenemos en las islas, ¿no? Salía la noticia, lo leíamos entre ayer y hoy, de cómo el famoso superávit que tenía el Gobierno de Canarias y que estaba todo el día tocando las puertas de Madrid diciendo déjemelo gastar, porque nosotros hemos sido cumplidores y hemos ahorrado, déjemelo gastar, y es que Madrid no me deja. Y resulta que la Audiencia de Cuentas hace un informe y dice que aquello es mentira, que no solo no teníamos superávit, sino que si nos deja terminamos en déficit. Déficit aceptado por los marcos en los que nos movemos, pero que era mentira. Pero es que han tenido que ampliar la Consejería de Hacienda el plazo para presentar las declaraciones de las liquidaciones del IJIC, porque no son capaces de gestionarlo. O sea, que es que Canarias tiene muchos problemas de gestión y resulta que estamos mirando a Madrid y a los presupuestos del Estado, además que yo creo que con una política tremendamente errática para los intereses de los canarios y las canarias, pero mientras estamos entretenidos en eso no estamos hablando de la pobreza en Canarias, no estamos hablando de la inversión que tiene que hacer el Gobierno de Canarias en infraestructuras, no estamos hablando de la gestión que tiene que hacer el Gobierno de Canarias del convenio de carreteras en la redacción de proyectos, de la inversión que ha tenido que hacer en Tenerife. No estamos hablando de un montón de cosas porque estamos entretenidos diciendo Madrid malo, Madrid malo. Pero ¿por qué esto cuando gobierna Pedro Sánchez y no cuando gobernaba Rajoy? Al menos no con esa virulencia.
porque el PSOE representa una amenaza y el PP no representa una amenaza para los intereses electorales de Coalición Canaria, por ejemplo? Yo creo que claramente en este momento sí. Estamos en un momento preelectoral donde el enemigo a batir es el Partido Socialista. Y en Tenerife yo creo que eso se ve de una forma clarísima, ¿no? El enemigo a batir se llama Pedro Martín y de hecho todos los dardos que lanzan van personalizados en la figura de lo que consideran que es el enemigo a batir, ¿no? Y bueno, al final esto que dicen de que tenemos que trabajar no pensando en los intereses electorales de cada partido, sino en lo que es bueno para la ciudadanía, pues yo creo que Coalición Canaria tiene un problema serio, que es que confunde los intereses de Tenerife con sus intereses. Algo que le viene pasando desde hace mucho tiempo, que tampoco es nuevo, que viene confundiendo desde hace mucho tiempo los intereses de Coalición Canaria con los intereses de Tenerife, y no son los mismos. De hecho, yo creo que están cada vez más distanciados. Los intereses de Coalición Canaria no tienen nada que ver con los intereses de Tenerife. Mira, hay mensajes que llegan que dice, y ahora hablamos de La Laguna, dice que explique el recorte que ha hecho Sánchez a Canarias. Yo sé que cuando quieres situar un mantra lo sitúas, ¿no? Claro, es que cuando tú repites un mensaje un montón de veces, pues al final, y con la capacidad que tiene de intervención Coalición Canaria en los medios de comunicación, pues al final eso va calando, ¿no? Pero vamos a ver, los recortes de Coalición del Partido Socialista en Canarias, ¿de qué me están hablando? ¿De los recortes en dependencia que se duplican? O, miren, un tema que para mí es muy, muy sensible, ¿no? Y que llevo mucho tiempo trabajando. El rechazo de los presupuestos supone que rechacemos para Canarias 10 millones de euros en lucha contra la violencia de género. Y hoy están tranquilos, porque es el dinero que viene del Pacto de Estado. Un dinero que veníamos reclamando también desde Canarias desde hace muchos años, y también Coalición Canaria lo venía reclamando. Era absolutamente necesario que el Pacto de Estado viniera dotado de recursos para poder ponerlo en marcha, porque son vidas. Llevamos unos días en los medios de comunicación hablando de Romina, ¿no? Y podemos hablar de mucho, podríamos estar toda la noche y mucho más hablando de esto. Pues el rechazo supone el decir que no quiero ese dinero para las Canarias. Pero oye, no pasa nada, porque primero, según la frase de Rosa Dávila, es nuestra tierra. No, miren, primero es nuestra gente. Primero nuestra gente. Y luego ya veremos qué es lo que hacemos con la tierra y con el piche. Ya. Alguien dice, ahora a pocos meses de las elecciones vienen con eso. El otro día estaban todos en la Florida comiendo puchero como amiguitos. Hombre, tampoco hay que llevarse mal en la calle, ¿no? Tampoco hay que tirarse los tratos, ¿no? Se llevan toda la legislatura diciendo que es un pacto muy bueno y ahora que llegan las elecciones llegan los desmarques. Oiga, yo estoy acostumbrado a eso, A mí ya no me coge nuevo. Eso de los desmarques a mí no me coge nuevo. Todo lo que esta señora está criticando también se lo tiene que aplicar el propio partido, ya que han estado cogobernando. Bueno, ustedes estuvieron, a nivel regional estuvieron cogobernando. Sí, y vivimos algo similar a lo que está pasando ahora, ¿no? Eso de hay un tema en el que el Partido Socialista se planta y dice que un pacto de gobierno no quiere decir sumisión ni decir sí a todo lo que te dice el socio de gobierno, que el pacto de gobierno, las políticas hay que negociarlas y hay que acordarlas y que no pueden ir uno imponiendo otros. En el gobierno regional hablábamos del FEDECAN. Aquí hablamos del edificio sociosanitario de Plasencia y que no se pueden imponer, que las cosas sean... Y cuando tú le dices que no, tu socio de gobierno, pues de repente, pues no tiene un buen digerir, ¿no? De cuestiones, pero que para nosotros son fundamentales. Es que nosotros podemos ceder, porque un pacto de gobierno implica ceder también cosas, implica negociar cosas y renunciar a cosas que tú quieres hacer y a políticas que a lo mejor crees que son más efectivas por respeto también a tu socio de gobierno. Y de hecho yo creo que eso se ha mantenido en el Cabildo de Tenerife durante estos años, ¿no? El respeto por el trabajo que realiza cada uno de los socios en las áreas competentes. Pero eso no quiere decir que vayamos a bajar la cabeza, ni a ser sumisos, ni decir sí a todo, sobre todo cuando son cosas que vemos claramente que no son adecuadas, que son cosas
que van en contra de la ciudadanía, que van en contra de la transparencia, que van en contra del bienestar de nuestras personas, ¿no? de los tinerfeños y de las tinerfeñas. Entonces, es algo que Coalición Canarias también tiene que entender, ¿no? Que un pacto de gobierno no es aquí se hace lo que yo digo, sino aquí hablamos las cosas, las negociamos y hacemos lo que acordamos para hacer. ¿Usted cree que en el Cabildo, después del viernes y lo que ha escuchado de Carlos Alonso, está todo tranquilo hasta el final de la legislatura? Está en manos de Carlos Alonso. Nosotros hemos seguido trabajando en las áreas que nos corresponden como el primer día. Y durante esta crisis hemos seguido, crisis que a mí me cuesta llamarla crisis porque realmente me cuesta, ¿no? Pero bueno, hemos seguido y seguiremos trabajando hasta el último minuto, ya sea porque hay alguna ruptura o no, o porque llegan las elecciones y termina el mandato, obviamente. Seguiremos trabajando exactamente igual, sin distracciones. Ahora, si se quiere montar pues todo un escenario para justificar o para tapar, fíjense que yo creo que hay una cosa muy importante. En estos últimos meses, en este último año, han habido cuestiones de política relacionada con la gestión del Cabildo complicadas y muy contestadas por la ciudadanía. Hablemos, por ejemplo, de la movilidad, ¿no? El tema de las medidas revolucionarias que parece que ya no son revolucionarias y que se van a quedar en rebu, ¿no? Cada vez se le da menos publicidad. Los atascos de la Los atascos de tal. El tema de cómo se ha gestionado los convenios de carretera. Bueno, muchas cosas. Hospitales del norte y del sur. Todas que tienen que ver con gestión de áreas de Coalición Canaria. Del Partido Socialista, pocos conflictos han habido, que los han habido, porque no somos perfectos y también nos equivocamos, eso también hay que decirlo. No somos perfectos y también nos equivocamos. Pero el mayor grado de problemas que estamos teniendo a nivel de contestación social son por áreas gestionadas por Coalición Canaria. Mire, si tan malo es Coalición Canaria como es que gobernaron con ellos tanto en el gobierno como en el Cabildo. Porque la ciudadanía quiso que hiciéramos eso, porque cuando al final tienes unos resultados de unas elecciones y no hay mayorías absolutas, lo que te está diciendo la ciudadanía es siéntense en una mesa y busquen puntos en común que permitan desarrollar programas, proyectos para hacer la política necesaria que necesita esta tierra. Y eso es lo que hicimos. El mandato de la ciudadanía. En democracia las cosas son así. Ojalá pudiéramos gobernar con mayoría suficiente para no tener que depender o no. Yo tengo mi análisis personal de esto, ¿no? Yo creo que esta nueva panorama político que tenemos, ¿no? Con inclusión de nuevos partidos, con diferentes mayorías, con no los partidos tradicionales o que llevan más años, entiendo. Yo creo que no es mala. En principio creo que no es mala. Obliga a hacer algo que en política estábamos perdiendo, que es negociar, hablar, dialogar y pactar. Esta es para mí, pero bueno, la entiendo perfectamente. Yo también estoy acostumbrado a los desmarques preelectorales, pero que no nos sigan tomando por tontos entonces. Ya a mí no me toman por tonto, seguro que usted tampoco. En ese sentido. Pero bueno, yo no sé si esto es un desmarque electoral o esto es fruto del desgaste electoral. No, pero vamos a ver. Esto surge, repito, por una situación muy concreta, que es cuando el Cabildo intenta adquirir un edificio sociosanitario, el IAS intenta adquirir un edificio para personas mayores dependientes y se lo intenta comprar a un constructor condenado, Antonio Plasencia, y además de una forma muy poco transparente. Y eso no lo seleccionamos nosotros, eso pasa cuando pasa, porque el expediente llega al IAS cuando llega, que es a finales de año, deprisa y corriendo, el 20 y tantos casi llegando a final de año, y con muy poca transparencia. ¿Que es una acción estratégica política del PSOE para desmarcarnos? Pues mira que es enrevesada, ¿eh? Porque teníamos que convencer a los de Coalición Canaria que nos presentaran el expediente de esa manera, ese día y esa hora, para nosotros decir, esto no me gusta y aquí me paro. Hombre, un poco atravesado es, ¿eh? Sí, bueno. Yo sé que somos buenos, pero a tanto no llegamos. Mire, vamos a la laguna, aunque hay más preguntas sobre esta cuestión, pero son las mismas preguntas que nos hemos venido haciendo durante todo este tiempo y ya están más que respondidas. Y lo lamento, pero hay muchas preguntas que están más que respondidas, ¿no? Alguna haré en referencia, a ver si me queda tiempo. La laguna. Yo he dicho, y creo que no me equivoco, cuando me he referido al grupo del Partido Socialista de La Laguna, que terminó de diluirse. Es que no queda nadie del comienzo de la legislatura del Partido Socialista. Nadie.
Sí, no ha sido una buena legislatura, desde luego, para el Partido Socialista. No ha sido una buena ¿Sabe legislatura. usted por qué se van? Ellas han dicho que están hartas de la descoordinación con la agrupación local. He leído el comunicado de prensa que ellas han mandado y yo creo que tiene que ser la agrupación de La Laguna la que haga la primera valoración y de las explicaciones que tengan que dar. Lo que sí que me gustaría es hacer una cosa, porque me parece que también es de justicia, ¿no? Tanto Mónica Martín como María José Castañeda, ahora en los últimos meses han estado en la oposición después de la ruptura del Pacto de la Laguna, pero estuvieron en el gobierno durante mucho tiempo y haciendo un trabajo muy intenso y muy a conciencia. Yo creo que, al margen de las cuestiones internas del partido y de esta salida, yo creo que es de justicia reconocerles el trabajo que han realizado por la gente de La Laguna, por los y las laguneras. Me parece que es de justicia reconocer ese trabajo. A partir de ahí, pues el Partido Socialista tiene que ofertar lo mejor de sí mismo en La Laguna para la ciudadanía y tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos de La Laguna, que son muchos, para poder avanzar y para poder darles eso que la ciudadanía te está demandando. Será la agrupación de La Laguna y será su secretario general y candidato el que entiendo que dará pues las explicaciones que tengan que dar de esta situación. Señora concreta. Franque, en este caso en particular tengo una visión. Y es que estoy de acuerdo con usted en que Mónica Martín y María José Castañeda han sido dos trabajadoras, ¿no? Y seguro que lo seguirán siendo. Y han sido, por lo que he sabido y lo hemos sabido, dos personas muy disciplinadas con el partido. Sí. Cuando el cuerpo les pedía irse, no se fueron. Porque ellas mismas dijeron... Esa es una frase de Carlos Alonso hoy. Vamos a bueno, vamos. Lo del cuerpo me pide. Vamos a usar la cabeza y a dejar el resto del cuerpo. La pasión o el instinto o su condición como personas le pedía irse, no se fueron por disciplina de partido. Dicho aquí en el sentido de que recibieron determinados correos electrónicos en el que decían no rompan, ustedes no rompan. Lo que hizo Javier Abrero lo hizo por su lado, lo que hizo Geray lo hizo por su lado, lo que le pasó a Seven Sui no tiene que ver con esta película, pero al final le tocó de forma colateral. Y finalmente se van hartas, ¿no? Se van hartas, bueno, se van hartas por una descoordinación, cansadas. Se van hartas es una interpretación que se hace de un comunicado donde no dice eso. Bueno. Pero bueno. Claro. Hombre, mira, yo creo que hay que escucharla. Señora Franque, son dos seres humanos, no son máquinas. No, sí, por supuesto. Se tienen que ir hasta las narices. Por eso quiero reconocer el trabajo que han hecho, además en unas condiciones muy difíciles, porque la política en La Laguna en esta legislatura ha sido muy complicada. Ya no solo me refiero al Partido Socialista, sino al escenario global de ese pleno y de la composición que salió de las urnas y de los pactos y de cómo se gestionaron las cosas. Yo creo que ha sido una legislatura muy complicada, un mandato muy complicado para las dos concejalas, que al final han tomado la opción de marcharse a pocos meses de terminar el mandato, a muy poquitos meses, y yo creo que bueno, esto requiere pues eso, una explicación que tendrán que dar los compañeros de La Laguna. Bueno, yo he dado parte de mi impresión personal y de lo poquito que sé, ¿no? De todas maneras, yo creo que ustedes han aprendido ya los pactos en cascada. Sí, bueno, de hecho, una de las cosas que decíamos en los procesos de primaria para elegir al secretario general insular, en este caso Pedro Martín, y también pasó a nivel regional, era que los pactos en cascada, desde luego, no eran una buena fórmula para Canarias y que el Partido Socialista, pues obviamente, tendrá que negociar y tendrá que pactar, si así lo quiere la ciudadanía, pero utilizando criterios pues bastante más solventes para luego poder gestionar adecuadamente las instituciones, que es lo importante, que un simple pacto en cascada porque te tocó. Bueno, gracias, buenas noches. Igualmente. Buenas noches. A ver, antes de la... ¿Dónde me quedo? ¿Aquí mismo? Me da igual. Vale, aquí. Déjeme que, precisamente en un municipio socialista, en La Matanza de Acentejo, ha habido este fin de semana transhumancia San Antonio. Mire, salieron desde La Laguna, que es un municipio de Coalición Canaria, y llegaron uno del PSOE. Bueno, es una broma. Transhumancia es la costumbre. Desde años inmemoriales se celebraba esto, que se recuperó hace más de 10 o 15, no recuerdo el dato, ahora mismo lo estoy diciendo, 11, que se recuperó hace 11. Y es la transhumancia del Camino San Antonio, el más antiguo. Y así nos lo cuenta Vanessa Luz Ravelo, ocurrió ayer domingo. La Matanza de Acentejo celebró la tradicional octava ganadera en honor a San Antonio Abad, uno de los actos romeros más antiguos de la isla. Desde primeras horas de la mañana, cientos de personas y cabezas de ganado se congregaron en el rodeo, término municipal de San Cristóbal de la Laguna, con destino al barrio de San Antonio, en la Matanza de Acentejo, una festividad en la que conviven desde hace siglos la devoción al santo patrono de los animales y los usos y costumbres de los ganaderos. Buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde vienes caminando? Desde el principio de la caminata. Desde La Laguna. ¿Estás Sí. cansada?
Pues un poquito. Bueno, y cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Es la primera vez que vienes? No, yo y mi familia y unos amigos llevamos viniendo desde hace bastante tiempo, es prácticamente como una tradición. Es verdad que este año hemos venido menos, pero la verdad muy cansados, con los tenis sucísimos, pero la verdad con el perro y con las vacas se sobrelleva bastante bien. ¿Feliz? ¿Con ganas de llegar a San Antonio? Sí, con ganas de llegar, sí. Pues ya queda comer. poco. ¿Ya queda poco ánimo? Sí, gracias. Alcalde, buenos días, alcalde del municipio de La Matanza de Acentejo. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena por esta 11ª edición de la peregrinación, de esta feria ganadera, de estas fiestas de San Antonio, que rodean además con un amplio programa de actividades. Sí, la verdad que cada año parece que la participación está siendo mayor. Nosotros pues es un encuentro con la tradición, nuestras raíces, y en ello pues también tenemos que agradecer pues la participación tan grande que hay, el movimiento tan grande que hay desde la laguna, desde la asociación de ganaderos, que año tras año pues van aumentando la participación y van haciendo que nuestro santo patrón de San Antonio pues sea más visitado, ¿no? Y es un encuentro con la tradición, también es un encuentro con los amigos, con las amistades, con las personas que hace un año quizá que no ves, y bueno, pues creo que es un evento que vale la pena vivirlo. Por un año más, la octava ganadera unió La Laguna y La Matanza, y en el recuerdo, la figura de Pedro Molina Ramos, sin duda uno de los artífices de la recuperación de esta centenaria tradición. Nos vamos. Gracias a Bertomata por la información deportiva. Nos vemos mañana, pero antes hay un ritual. El de ver y adelantarles la primera página del periódico El Día. Es esta. Y ahí la ven, con gran foto. Y la foto dedicada precisamente a esos terrenos que devuelve el Estado, concretamente Defensa, a los ciudadanos. Y cuarteles para la ciudadanía. Ese es el titular escogido por el periódico El Día para abrir mañana en grandes caracteres tipográficos. Además, el presidente del Cabildo cierra con la ministra de Defensa la compra y reutilización de más de 250.000 metros cuadrados de uso público de la laguna tras una larga negociación. Y en referencia a mañana, hoy se aborda, en este caso mañana, en Madrid el desbloqueo de las chumberas, tal como hemos contado también en este programa. En La Laguna, Castañeda y Martín, ambas del Partido Socialista, dimiten como concejales. Coalición Canaria no romperá el pacto en el Cabildo por responsabilidad, es otro titular en el sumario. También en el sumario en el norte, Garachico y San Juan de la Rambla pierden 4 diles al caer su población. En viaje, Clavijo intenta reforzar vínculos comerciales con Marruecos. Es una gira que hace mañana el presidente del gobierno. Venezuela, la Unión Europea le reclama a Nicolás Maduro que convoque elecciones ya. En tribunales piden 14 años por el apuñalamiento de su novia en Los Sauces. En cine, el gobierno de Canarias abre al exterior su catálogo de cortos, y en evento, el Global Game Jam crea en un fin de semana videojuegos domésticos. En deportes, y vamos terminando, mercado de fichajes, la entidad blanquiazul pretende al lateral Ismail Sondea en busca de un extremo zurdo. Y en historia, el Tenerife ganó por última vez en Riazor el año 1990. Estos dos titulares, obviamente, en la separata de Jornada Deportiva. Vanessa Luz Ravelo, termina ya este programa con la información meteorológica. ¿Qué tal si nos vemos mañana a las 9? Tenemos un montón de cosas que contarles. Hasta luego. Endesa patrocina este espacio. Buenas noches. La semana que hoy comenzamos va a seguir marcada por sol en la vertiente sur y nubes e incluso alguna lluvia en la del norte. El viento del norte y del nordeste seguirán marcando el paso meteorológico. Para mañana martes, según la Agencia Estatal de Meteorología, habrá en el norte y este, por debajo de unos 1.300 metros, nuboso o cubierto con alguna probabilidad de lluvias débiles ocasionales. En el resto se espera un día poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas con pocos cambios y el viento soplará del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertiente sureste y punta noroeste, donde las rachas atentos podrían alcanzar los 60 km/h. Mañana martes tendremos 10 horas y 48 minutos de sol. Amanecerá a las 7 de la mañana y 54 minutos. La puesta de sol será a las 6 de la tarde y 42 minutos. Y en cuanto a las mareas, en el gráfico podemos observar que la primera baja mar será a la 1 de la madrugada y 56 minutos.
La siguiente a las 2 de la tarde y 44 minutos. La primera pleamar se espera a las 8 de la mañana y 20 minutos y la siguiente a las 9 de la noche y 3 minutos. Y la luna estará entre las fases de cuarto menguante y luna nueva. Nada más, regresamos mañana con toda la información meteorológica a este espacio de un día más. Que pasen ustedes una feliz noche. Endesa patrocina este espacio. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.